Los dueños, los propietarios no quieren ir especialmente de noche porque han visto una mujer, porque han visto a lo que ellos denominan como la Llorona. Eso no es todo. También dicen que han escuchado la carreta de la muerte. Yo estoy seguro que sí era algo que estaba del otro lado. ¿Hay algo del otro lado, Beto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás seguro? Sí, mira. ¿Tienes algo? Mira. No veo nada, güey. Yo no veo nada. Mira, se mueve. ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? Hay algo en la camioneta, Beto. Uy, Mi ¡oh, cámara su no lo ve. madre! Y dejar que el bajo astral se ocupe de lo que le toca. A las afueras de la ciudad de Guadalajara se encuentra un rancho mismo que sus dueños prefieren no visitar, pues dicen que las manifestaciones paranormales son muy fuertes y nadie a la fecha ha logrado quedarse a dormir. Incluso cuentan que hasta a plena luz del día suceden manifestaciones. Es por ello que nos dirigimos hasta ese predio para comprobar todo lo que se dice de este misterioso sitio. Para llegar a este rancho, pues evidentemente tuvimos que salir del área metropolitana, irnos a algún lugar un poco más alejado de la ciudad, donde tuvimos que pasar por algunas brechas de terracería y este tipo de lugares. Entonces, pues desde ahí empieza a sentirse un poquito el nerviosismo, ¿no? Desde ahí ya sientes que algo raro podría estar a nuestro alrededor. Cuando nos alejamos de la ciudad un poco, cuando vemos de pronto que ya estamos cerca de algunos cerros y todo esto, pues empieza a sentirse un poquito raro. Yo no sé si también es porque de pronto sabemos lo que es la inseguridad y tiene mucho que ver, nos afecta un poquito esta parte de estar alertas todo el tiempo y de pensar que pues no solo hay que temerle a los muertos, sino también a los vivos, y por eso tenemos que estar súper alerta. En cuanto llegamos y vimos esos tremendos árboles, cómo están moviendo con el viento, y de pronto vemos esta construcción que es como pues una pequeña casa en medio de la nada, pues también nos sorprendió bastante, ¿no? Porque el viento estaba haciendo que se escucharan los ruidos muy fuertes de las láminas del techo que se azotaban constantemente, y que eso pues la verdad es que sí nos tenía con los nervios de punta en cuanto escuchábamos ese golpeteo constante, ¿no? Entonces yo creo que todo el tiempo estuvimos con ese nerviosismo latente y constante. Desde que llegamos a este rancho ya se sentía algo raro, algo extraño. Obviamente también había muchos factores como el viento, que me acuerdo que esa noche estaba muy fuerte, y claro, ¿no? Va a haber muchísimos ruidos ocasionados por el mismo, por el viento, pero había algo más, algo como que te decía que la piel se te enchinara. O sea, de alguna u otra manera sabías que había algo raro. Muchas veces hay lugares donde tenemos ciertas expectativas. Este lugar está lleno de energía negativa. En algún momento algo sucedió, algo se pactó y se quedó ahí, entre los muros y la tierra. Cuando empezamos a inspeccionar el área, encontramos este lugar que se nos hizo un poco diferente, ¿no? Porque se trata de un árbol muy grande que estaba caído, que no sé cuánto tiempo llevará así, pero nos dimos cuenta que había aplastado una especie de granero, una especie de corral, algo había aplastado, y había muebles también ahí abajo. Yo me acuerdo muy bien que el viento soplaba bastante fuerte, llamaba mucho nuestra atención porque pues, nos hacía pensar en aquellas historias que nos habían contado de ese lugar. La gente, los dueños, los propietarios no quieren ir especialmente de noche porque han visto una mujer, porque han visto a lo que ellos denominan como la Llorona. Entonces, pues claro que cuando estábamos en este espacio y de pronto escuchas gritos que parecieran ser de una mujer, pues claro que todo nos mantenía en suspenso, ¿no? Y de pronto, yo me acuerdo de un momento donde hasta risa nos dio que se escuchó un animal, ¿no? Al principio pensábamos que era el grito de alguien, pero después nos dimos cuenta que era a lo mejor un pavo real o algo que estaba pues algo lejano en alguna otra de las haciendas quizá que se encontraban por ahí. Son haciendas muy muy grandes, entonces pensamos que quizás se trataba de una especie de pavo real, pero se estaba mezclando de pronto ese ruido del pavo real con algunos gritos que parecían de una mujer. Entonces no sabemos si esto concuerda quizá con las historias de aquella mujer de blanco que ven por las noches a quien le dicen la Llorona. Entonces les da pavor encontrarse
a la Llorona aquí. Eso no es todo. También dicen que han escuchado la carreta de la muerte. Mira, escuché como un grito. Que han escuchado la carreta de la muerte. Que han escuchado la carreta de la muerte. Cuando ya estábamos abajo, yo me acuerdo que primero veo unas cosas y de repente veo todo el tronco del árbol sobre otra como construcción, como otro cuarto, no sé. Pero había muchas cosas, un ropero, cajas, muebles debajo de este árbol. Y claro que te da a pensar muchísimas cosas, ¿no? Porque pues tú no sabes si a lo mejor pertenencias de alguien con una carga de energía también fuerte pueden estarse manifestando. Entonces, en este tipo de lugares es donde hay que poner muchísima atención. Entramos y lo primero que vemos en una esquina es un altar donde se me hizo curioso porque incluso había como un escudo del Atlas, como que le rezan para que el equipo de fútbol gane, pero bueno, eso no tiene nada que ver, pero en algún momento vi que algunos objetos de ahí parecieran estarse como balanceando, como penduleando, y al interior pues no había viento, no había por qué tener este movimiento. Desde ahí yo sospechaba que algo extraño se encontraba cerca de esta propiedad. Eso estaba muy raro porque no había viento en ese momento, pero parecía darnos la indicación de que algo del más allá estaba a punto de manifestarse. De repente pensamos que cuando ponemos altares, ponemos nuestras emociones en donde pedimos al ser superior que nos cuide, que nos proteja, y no funciona. ¿Por qué? Porque de repente, ¿qué es lo que hace que no funcionen las cosas? El miedo. El miedo que pueda tener la gente que vive ahí, que más bien, si la casa es una casa dejada, si bien a bien de día podrán estar ahí, pero de noche nadie pasa la noche ahí porque se sienten agredidos energéticamente. Y hay una cosa muy importante, miedo más imaginación. Es un caos total. Y pueden suceder cosas muy espeluznantes, muy terroríficas, cuando no sabemos controlar nuestras emociones. Este es un caso donde el miedo se palpa en todas las paredes y en todos los espacios de esta casa. Cuando estábamos dentro de esta casa, era como en las películas. La típica película gringa donde está una casa sola en medio de una granja, de un rancho, y de repente ves muchas cosas como el trinche, el rastrillo con el que pasean la paja, ves muchas herramientas raras sobre la mesa, y sobre todo también este altar que estaba ahí de como que familiares, sí te da cierto suspenso, ¿no? En el momento, pero claro que llamaba la atención que entre cada uno de los espacios cambiaba muy drásticamente la temperatura. Como si nos invitaran a pasar. Se abrió la puerta prácticamente sola, frente a nosotros, frente a nuestros ojos, y estoy impactado por eso. También puede ser el viento, pero está muy... No, pero hay un escalofrío terrible, güey, terrible. Yo no sé si fue el viento o no, pero se sintió muy raro el momento en el que se abrió frente a nosotros esa puerta. Y bueno, vemos que no está como tal abandonado, pero sí dejado, ¿no? Sí, dejado. Sí, algo dejado, algo en el olvido. Mira, aquí tenían un altar, ¿ya viste? Sí. Hay una Virgen de Guadalupe, un Cristo, una Virgen... O sea, tantos... de Talpo o de Zapopan, no estoy seguro. Santos, porque pues imagínate. Claro. O sea, el miedo, por eso no pasa la noche aquí. Nuestro camino continuó dentro de esta casa. No es muy grande, la verdad es que es una casa pues prácticamente pequeña, la recorrías muy rápido, pero parecía tener como sus escondites, ¿no? De pronto sales a esta área del cuarto de lavado donde tenían muchas cosas muy antiguas. No sabemos cuánto tiempo llevaría todo esto ahí, pero se notaba que ya era bastante el tiempo que llevaba este sitio, pues todos esos cachivaches, todo eso, que la verdad yo creo que ni lo mueven ni lo usan. Incluso yo siento que esta casa del rancho no lo utilizan mucho o no van muy seguido, como si no les interesara del todo. No sé si por el mismo hecho que les da miedo estar ahí o porque simplemente pues la familia fue olvidándose de este espacio. Pero hay algo que la verdad a nosotros nos dio muchísima risa después cuando lo empezamos a analizar, que se trata de que escuchamos algo, ¿no? Escuchamos un ruido
y de pronto me doy cuenta que me sale en la cara este ratoncito que estaba dentro de un cajón extraño y que después nos dimos cuenta también al ver las imágenes que parece que dentro había más ratones, parecía que era un nido de ratones ahí dentro, pero uno fue el que prácticamente pues salió y hace que Tony y yo no esperáramos este momento y estábamos ahí pues esperando que no se nos subiera el ratón, ¿no? Fue algo que la verdad después nos dio muchísima gracia, nos dio mucha risa. De repente en este cuarto yo escuchaba algo y sabía que era dentro de los anaqueles que estaban ahí, pero no entendía, o sea, no podía descifrar muy bien el ruido que estaba escuchando hasta cuando me acerco y de repente sí, en mi cámara en efecto se ve así como una manita, como algo raro, sale un ratón corriendo y de repente Alberto lo ve y grita y yo grito porque no sabía qué era y salta el ratón, me parecía como al video ese del Capibaya, sale el ratón hacia mí, yo creo que estaba... Quizá tenía un nido ahí y estaba defendiendo su espacio, a lo mejor era un papá o una mamá que quería cuidar a sus ratoncitos, no sé, pero en el momento te da mucho pavor porque viene hacia ti, ¿no? Yo he visto a personas que literal el ratón se les sube, o sea, se les trepa corriendo y no quería que eso me pasara y más porque yo tenía mis manos ocupadas con la cámara, pero sí fue un momento que ahorita te da risa, pero cuando estaba ocurriendo te daba mucha adrenalina como de... Cuando vamos a la otra habitación, donde tienen estas camas, estos colchones, como acostados, no sé, de una manera diferente que no entiendo por qué los tendrían de esta forma, pues hay algo que empieza a llamar mucho la atención. Nosotros traemos el Spirit Box, todo esto, pero algo llama la atención a través de la ventana y bueno, Tony se da cuenta de que había algo ahí, no sabemos exactamente, yo de pronto pienso que no sé si puede haber sido alguna lechuza, algún ave, alguien pensará que a lo mejor alguna bruja, algo raro, pero en efecto, o sea, nos damos cuenta que algo se mueve y cuando vamos al exterior a ver de qué se trataba, pues no encontramos absolutamente nada. Por más que le buscamos, dije, pues algo normal, algo natural o algo lógico podría ser algún ave. No vimos algún ave, se pudo haber movido, pero tampoco vimos algún árbol cercano, alguna rama, algo que también se pudiera estar moviendo. Entonces tenemos todavía la duda de qué pudo haber sido lo que se manifestó en ese momento. Después de haber visto esto en la ventana, que yo estoy seguro que sí era algo que estaba del otro lado, nos alcanzamos a dar cuenta que en este espacio tan grande había algo que nos estaba observando. Y tan así que no sé, a mi mente se me vinieron muchas cosas como si hubiera alguna especie de entidad ahí con nosotros tratando de hacerse presente, porque encima de la camioneta claramente recuerdo haber visto algo, como si algo se hubiera posado o como si algo hubiera llegado así, saltado arriba de la camioneta. Entonces, claro que me dio mucho miedo, pero a la vez, pues quería grabar lo que estaba ahí, porque era algo negro, sin duda, y de un tamaño, no sé, así. Nosotros, cuando estamos en una postura de miedo, podemos percibir y podemos atraer energías de bajo astral, atraer energías no deseadas y atraer esas sensaciones. Y esto fue lo que pasó aquí, ¿no? Este espíritu, este guardián de la casa, que está ahí, que se asomó a ver quién estaba ahí, porque le llamó mucho la atención. No era la gente común que él está acostumbrado a ver todos los días. Esto era gente diferente. Y siempre van a estar preocupados por supervisar, por checar y ver quién está invadiendo su territorio. Uy, hay algo del otro lado, Beto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás seguro? Sí, mira. ¿Tienes algo? Mira. No hago nada, güey. Ok, ya vi. Algo se movió. No, para allá. Allá. Algo se movió, sí lo vi. No sé si lo tenga, ¿tú lo tienes? Sí, como un rostro. Bien, a nosotros se nos hizo muy extraño porque Tony me indica que arriba de la camioneta ve algo. Cuando vemos las imágenes sí se ve como una sombra,
pero una sombra amorfa, no es una sombra como de una silueta, de algo, de un animal, no sé, es como muy amorfo, es algo que parecía estar flotando o sobre la camioneta. Eso llamó mucho nuestra atención. Ahora, no sé si tenga que ver con lo que nuestra cámara trampa alcanza a ver en los tejados, ¿no? Arriba de esta casa, la cámara trampa alcanza a captar algo que cruza, algo que se ve que pasa, y no sé si sea exactamente lo mismo que se ve arriba de la camioneta. ¿Será coincidencia? ¿Será el mismo fenómeno o serán fenómenos independientes? Eso es difícil el poder saberlo, pero ahí están, quedaron captados y quedaron registrados para poder analizarlos. Yo no descarto que haya ahí algo enterrado y no sería bueno estarlo buscando. Primero, porque si no te toca, aunque lo busques. Entonces, eso es definitivamente cuánta gente no ha buscado tesoros enterrados y nunca los han hallado. Pero otro, tú no sabes qué te puedes encontrar. A lo mejor es un tesoro o a lo mejor es una osamenta. Eso es mucho más peligroso porque el guardián podría estar asociado a eso. Entonces, simplemente a veces hay que dejar que los espíritus sigan cuidando, no meterte en su terreno, respetar y dejar que el bajo astral se ocupe de lo que le toca. Y como siempre agradecemos muchísimo por colaborar con nosotros, por ayudarnos a tratar de encontrar si es que hay más fenómenos del más allá, algún tipo pues de fantasma, de entidad, de energía, algo del más allá, algún fenómeno paranormal. Y bueno, lo más destacado que ustedes comentaron a través de lo que nos van dejando ahí en cada video fue lo siguiente, y como siempre les agradecemos muchísimo por participar. Está muy extra, escucha. Está muy extra, escucha. Está muy extra, escucha. Lado. 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 ¿Será que este lugar continuará guardando muchos misterios o que lo registrado esa noche esté ligado a lo que tanto se cuenta de este sitio? Dime lo que piensas. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.